Estamos aquí en el video número 34 de por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú, ¿no? O por qué el pisco es el espíritu del Perú, ¿no? Los saluda Livio Pastorino, sommelier, catador de pisco y otros destilados. Vamos a trabajar con un quebranta hoy día. Es un quebranta Toro Santo, es un quebranta de Portón, ¿no? De la hacienda La Caravedo, ¿no? Es un quebranta de 40 grados, de 750, de botella de 750. Antes que nada, siempre verlos, ¿no? Una foto lindísima de nuestra quebranta, nuestra uva nativa, nuestra uva criolla, nuestra uva patrimonial, ¿no? Está también el ampelográfico, que también tiene una bonita foto acá de la quebranta, ¿no? Con la hoja, ¿no? Y tenemos nuestros principales descriptores del pisco también. Acá aparece la quebranta, incoloro, claro, brillante, heno, manzana, pasas negras, plátano en nariz, y plátano, manzana, pasas negras y pecanas en boca, ¿no? Acá nos está indicando en los descriptores del quebranta: equilibrado en alcohol, afrutado, que recuerda manzana verde, plátano, ligeramente a cítricos, almíbar, pasas. Bueno, yo nunca le encuentro cítricos. Plátano menos, o sea, no tanto, más es manzana verde en todo caso. Equilibrado en alcohol, dulce, manzana, plátano, frutos secos en general, pecana o nuez y ligeramente amargos. Recuerden que en la cata no hay absolutos, todo se discute, así que si yo no percibo plátano y lo percibe otro, no necesariamente está bien o está mal, ¿correcto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos limpio, brillante, incoloro, ¿no? Sin partículas en suspensión. Vamos a la primera olfacción. No, el alcohol 40 grados, no es agresivo, está limpio. Ahí hay una sensación herbácea, ¿no? Manzana, más que nada. Vamos a boca. En boca hay un ligero picor, una persistencia media corta, diría yo. Sensaciones a fruta blanca, a pasas. El final es amargo, cáscara de pecana. Es un pisco que está bastante bien. Yo le pondría un puntaje entre 83 y 84 puntos a este pisco. Ahí indudablemente Portón tiene otra línea de piscos que tienen, digamos, donde los puntajes podrían ser mayores, ¿no? Pero no deja de ser un pisco interesante, un pisco bueno, y eso es importante. Yo lo acompañaría. Estos piscos de quebranta con una torta de chocolate van muy bien. Todo lo que sea chocolate, mousse de chocolate, lúcuma con chocolate, un helado de vainilla, echándole un chorrito siempre a la torta, son piscos que quedan muy bien, ¿no? Esto me ha hecho recordar una anécdota que tengo con el famoso, con el gran mixólogo bartender Hans Hilburg, ¿no? Que esto me recuerda, un productor me contó esto, ¿no? Dice que lo llamó por teléfono un día, ¿no? Y quería que probara uno de sus piscos, ¿no? Estaba lanzando un nuevo pisco y le dice a Hans: este es un pisco para coctelería, tiene otro precio, le dice, ¿no? Y Hans le responde: ¿cómo? ¿Para coctelería? ¿Cómo? Pisco barato para coctelería, le dice, ¿no? Y me hizo recordar eso, ¿no? Y se molestó Hans. Hans ha sido siempre un gran referente con respecto a la calidad del pisco, ¿no? Él defendió mucho la tesis de que no había que ofrecer piscos de cortesía en el Cusco, por lo menos, cuando tenía el pisquerito en el Cusco, ¿no? Él logró que no se siguiera ofreciendo el pisco de cortesía porque, según él, había adulteración, se usaban otros destilados para hacer el pisco sour y no el pisco, y por lo tanto eso no estaba bien y él consideraba de que eso se debía evitar, ¿no? Y si no me equivoco, logró que no se volviera a ofrecer un pisco de cortesía, y de esa manera se evitó que se estuviera pues adulterando el pisco sour, que tiene
indudablemente el pisco como uno de los principales ingredientes, ¿no? Es interesante esa anécdota. Además, Hans Hilburg tiene varios libros, uno de ellos es este, Pisco a Besos, coctelería romántica y sensual. Este me gusta mucho, y tiene también este que lo encuentran en la Universidad San Martín, Perú, la tierra del pisco, ¿no? Y tiene acá la nueva coctelería peruana, tiene realmente muy buenos cócteles. Este me gusta más, como les digo, el otro lo van a encontrar en la Universidad San Martín. Interesante, un gran saludo para Hans, siempre se le recuerda, yo sé que está en Europa ahora y siempre se le recuerda, ¿no? Y yo siempre recuerdo esa anécdota, ¿no? Que hace ver quién es Hans Hilburg en el trabajo y en la difusión del pisco, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy, les agradezco la atención, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, pulgar para arriba, en el YouTube campanita si desean seguir recibiendo este tipo de información. Nos estamos viendo, no se olviden de las preguntas, las que deseen, lo que decía mi profesor, la pregunta tonta es la que no se hace, siempre con responsabilidad. Chao, hasta la vista, chao, nos vemos.